Hola, esto es una video respuesta a dos videos de pensamiento escéptico, uno que se llama La paradoja de la omnisciencia y otro que se llama Explicando la paradoja de la omnisciencia. Voy a agarrar su argumento porque en los dos videos dice un argumento, dice el mismo argumento básicamente, lo repite muchas veces. Entonces voy a agarrar su argumento, lo voy a formalizar y lo voy a poner en pantalla ahora mismo. Ahora mismo lo están viendo en pantalla, el argumento de pensamiento escéptico formalizado. Y ahora voy a hablar y voy a explicar hablando por qué creo que su argumento está mal. La demostración comienza así. Supongamos que existe un ser omnisciente. O sea, que está suponiendo lo que quiere demostrar que es falso. Entonces, mediante una serie de pasos lógicos, va a demostrar que suponiendo eso, se llega a una contradicción. Entonces así termina asumiendo que un ser omnisciente no puede existir. Y está bien, ese paso lógico, esa forma de demostrar que hay cosas que no existen es válida. Entonces, sigue la demostración y dice, voy a dividir en dos casos. Y está bien, hay muchas cosas que se demuestran así, dividiendo en dos casos. Si una cosa o no esa cosa. Entonces, primer caso, dice, existe algo que no se pueda conocer. O sea, a eso le llama factor X. Pensamiento escéptico le dice factor X. Entonces, primer caso. Existe el factor X. Entonces, vamos a llegar a una contradicción. Y el segundo caso sería no existe el factor X. Y también se llega a una contradicción. Entonces, primer caso. Existe el factor X. Y bueno, si existe el factor X, que por definición el factor X es algo que no se puede conocer, si existe el factor X, entonces el ser omnisciente debería conocer ese factor X. Bueno, eso es claro, o sea, se llega a un absurdo inmediato ahí. Porque, bueno, no hace falta divagar más. O sea, existe algo que no se puede conocer y existe un ser que conoce todo. Contradicción. Entonces, en esa rama de la demostración se llega a un absurdo. Después tenemos el caso 2. No existe el factor X. Y aquí es cuando él dice, aún así, si no existiese el factor X, el ser omnisciente no puede afirmar que sabe que no existe, porque en el caso de que si existiese, de todas formas no lo sabría. A ver. Esto tiene muchos no metidos. No sé por qué lo dice así en todos los videos. En todos los videos dice muchos no y se complica mucho. Así que esa oración quedaría igual que esta. Aún así, si no existiese el factor X, el ser omnisciente no sabe si es omnisciente, porque en el caso de que si existiese el factor X, él no lo sabría. ¿Se entiende el argumento de él? O sea, lo que él dice es, el ser omnisciente no puede saber que es omnisciente, porque en el caso de que si existiese el factor X, él no lo sabría. Pero está mal, o sea, ¿por qué dice en el caso de que si existiese? O sea, ¿por qué estábamos en el caso de que no existía? O sea, habíamos separado en dos casos y estábamos en el caso 2. No existe el factor X. ¿Por qué después de, en el caso 2, que no existe, dice, si existiese el factor X, él no lo sabría? Está bien, si existiese el factor X, él no conocería el factor X. Está bien, esa parte está bien. Pero no completa el segundo caso. En el segundo caso tiene que llegar a un absurdo, siendo que no existe el factor X. Y él dice, si existiese el factor X, bla, bla, bla. Está mal. O sea, estamos en el caso 2, y eso significa que no existe el factor X. Y es lo mismo que decir que no existe algo que no se pueda saber. Que es lo mismo que decir que todo se puede saber. Entonces, tranquilamente, un ser omnisciente puede decir, ok, yo sé todo. Y además de saber todo, sé que sé todo, sé que el factor X no existe y listo. O sea, ahí no se llega a ninguna contradicción. El ser omnipotente, omnisciente sabría todo. A ver,
repasemos por qué está mal el argumento que dio en esa pequeña partecita. O sea, porque el argumento va bien, está bien, es bastante lógico, pero en esa parte, en la parte que asumió que el factor X no existía, dice, bueno, aun si el factor X no existe, un ser omnisciente no puede saber que es omnisciente, porque en el caso de que si existiese, mal, no puede decir en el caso de que si existiese, ya está, porque esa parte de la división de casos ya la hizo. Ahora ya estamos en la parte que no existiese, o sea, porque en el caso de que si existiese, mal. Punto. Y bueno, terminamos. En sí sería una mala división en casos. O sea, dividió en casos, pero se le saltó el segundo caso, o sea, no examinó a profundidad el segundo caso. Bueno, un errorcito, ¿no? Pero con esto no estoy diciendo que un ser omnisciente existe. O sea, obviamente estoy simplemente diciendo que el argumento que él usó para determinar que no existe tal ser es un argumento, es un mal argumento. O sea, no es una demostración. Ahí quedamos.